Quiero que en todas partes estés conmigo. En mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia. Y caminar consciente de tu presencia al hacer un comentario. En mis pláticas a diario tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Y hoy día yo quiero compartir algo con ustedes que de verdad para mí fue una curiosidad muy hermosa que me pasó en mis vacaciones y algo que yo estaba ahí meditando, ¿no? Trabajando en mi corazón para poder grabar ese video, ¿no? Y el título es Caminar Consciente. Y nació, ¿no?, el deseo de grabar ese video y hablar de ese tema. Yo salí de vacaciones el mes pasado con mi familia y estábamos viajando de una ciudad a otra. Y estábamos en el autobús y mientras tanto yo estaba mirando mi celular, viendo el Facebook y apareció un video interesante de caminar consciente, ¿no? Y el video se trataba de enseñar cómo la gente debe caminar correctamente. Y ellos enseñan los pasos, ¿no? Que tú tienes que empezar pisando primero con la parte de atrás, con el talón, ¿no? Después la planta del pie y después la punta. Y la mayoría de la gente camina primero apoyando la punta del pie, ¿no? Y esa no es la manera correcta. Si tú caminas bien, talón, planta del pie y punta del pie, dice que incluso mejora tu columna, ¿no? Y eso a mí me pareció súper interesante. Yo vi todo el video, ¿no? Y en el camino yo me quedé pensando, voy a intentar, porque yo tengo un desvío en mi columna y a veces me fastidia, ¿no? Y será que si yo empiezo entonces a caminar de la manera correcta, voy a sentir mejoría de verdad. Y entonces bajé del autobús y mi primera tentativa, ¿no? Empezar a hacer el caminar consciente, pisando el talón, después la planta del pie y después la punta del pie. Y al inicio me fastidió un poco porque era un movimiento diferente al cual yo estaba acostumbrada a hacer, ¿no? E incluso yo enseñé a Ana Julia, ¿no? Yo le dije así tienes que caminar y a veces nosotros jugábamos, ¿no? En la calle caminar correctamente. Cuando yo volví de viaje y volví a mis actividades físicas, yo pensé, tengo que correr así porque va a ser más eficaz, ¿no? Si yo corro de la manera correcta. Y entonces empecé, el primer día horrible. Me dolió músculos que yo ni sabía que yo tenía en la pierna, ¿no? Pero de ahí yo me di la conciencia de que ahora sí yo estaba haciendo correctamente porque por primera vez había sentido los músculos de mi pierna mientras yo corría. Y antes yo me acuerdo que lo que más sentía era el cansancio, ¿no? Yo sentía mucho cansancio, pero no tanto dolor en las piernas, ¿no? Y de esa vez yo sentí mis músculos trabajando. Y entonces me di cuenta que yo estaba caminando de la manera equivocada, pisando de la manera equivocada, ¿no? Y entonces yo conscientemente empecé a caminar de la manera correcta. Y una de las frases que me llamó la atención, ¿no?, en el video que yo vi fue que
él dijo así, tú tienes que hacer eso de propósito, ¿no? Intencionalmente, conscientemente tienes que empezar a caminar así hasta que sea un hábito y ya cuando no te des cuenta, tú lo estás haciendo de manera natural porque ya hace parte de ti. Y yo busco Dios en todo lo que me pasa, ¿no? Yo siempre estoy buscando una lección, yo siempre estoy buscando una moraleja de Dios para algo en mi vida. Y no fue diferente con esa experiencia, ¿no? Con ese video. Porque mientras más yo pensaba sobre el caminar consciente, ¿no? Que es algo que yo sigo practicando, yo me di cuenta que todo en nuestra vida tiene que seguir esa regla del caminar consciente. De esos largos años que yo tengo de cristiana, son más o menos 21 años que yo camino con Cristo, yo ya escuché muchas cosas, ¿no? Y yo no niego que soy muy enamorada de la palabra de Dios, yo no niego que yo soy locamente enamorada de Jesús. Y sí, decidir entregar completamente mi vida para Él, ¿no? Yo vivo literalmente para Él. Y hay mucha gente tiene sus opiniones, ¿no? Y la gente a veces expresa sus opiniones. Y ya escuché varias veces, ¿no? Que soy fanática, que yo no sé pensar, ¿no? Que yo solo sigo reglas, que yo vivo dentro de una caja, dentro de ¿no? De un cuadrito y solo sigo lo que dice el pastor, ¿no? Y que yo no tengo opinión propia. Ya escuché eso un millón de veces, ¿no? Que yo soy un títere de pastor, bueno. Y, y en realidad eso hace parte de la vida cristiana porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser perseguidos. Pero ese pensamiento es muy equivocado. Porque en realidad Dios nos ha creado y Él nos creó con una supermente. No nos dio un cerebro, nos dio la capacidad de pensar, de tener lógica. Y si Él nos ha creado de esa manera, ¿por qué Dios no desearía entonces que nosotros usáramos todo ese potencial en nuestro cerebro, ¿verdad? No hay lógica en eso. Entonces, en realidad el deseo de Dios es que usemos al máximo todo lo que Él nos ha dado, incluyendo nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, el discernimiento que Él nos da como seres humanos. No somos los únicos seres de toda la creación que somos capaces de raciocinar y poder tomar decisiones basadas en un racionamiento. Y entonces no me afecta cuando la gente me dice esas cosas, ¿no? Porque yo sé que yo soy un ser inteligente y es mi decisión, ¿no? Mi caminar con Cristo es un caminar consciente, es una entrega voluntaria de mi parte, ¿no? Y nuestra vida cristiana debe ser toda así. Cuando la Biblia nos confronta con algo, cuando la Biblia nos enseña algo que está mal, porque es lo que yo creo, que la Biblia es la verdad y es la guía, no para mi vida. Y cuando ella me muestra algo que está mal, donde yo estoy pisando equivocadamente y me enseña la manera correcta, entonces conscientemente yo tengo que hacer algo para hacer el cambio. Al inicio no es confortable, no, porque es algo diferente de lo que tú estás acostumbrado a hacer, ¿no? Pero es algo que tú haces porque sabes que es lo correcto que tú debes hacer, ¿no? Cuando yo empecé, ¿no? Yo comenté con ustedes ahorita que a caminar consciente, fue desconfortable al inicio para mí, ¿no? Yo sentí dolores que antes yo no había sentido y las ganas de volver a caminar de la manera equivocada es grande, pero yo sé que esa no es la manera correcta. Ya conozco la verdad, ya conozco lo que es lo bueno. Y entonces ahí sí yo pienso que sería ignorancia de mi parte, ¿no? Insensatez de mi parte, sabiendo lo que es correcto, seguir haciendo lo equivocado. Y la vida cristiana es igual. Cuando Dios nos muestra algo, debemos ser conscientes y decir, wow, ahora yo entiendo lo que es bueno para mí, aunque no sea confortable al inicio, aunque no parezca muy cómodo al inicio hacerlo, pero es lo necesario, ¿no? Y los avances
¿no? Y las transformaciones van a ser vistas, porque hace como un mes más o menos que yo empecé a practicar el caminar consciente y yo ya veo diferencia, ¿no? En mi cuerpo, en mi columna y también en mis músculos de la pierna, que parece que empezaron a crecer más rápido que antes, ¿no? Y yo ya había pasado que 8 meses corriendo y en un mes yo vi una diferencia solo por eso. No estoy mintiendo, ¿no? Entonces es igual nuestra vida, ¿no? Si Dios nos muestra algo, entonces debe ser consciente. Conscientemente yo decido hacer lo que es correcto, ¿no? Um, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Ese es el culto racional de ustedes. La voluntad de Dios para nosotros es que todo en nuestra vida sea consciente, que hagamos conscientemente, aunque sea solo por obediencia, pero consciente de a quién yo debo obedecer, a quién yo debo agradar, ¿no? Dios no quiere títeres, Él quiere personas que voluntariamente decidieron vivir para agradarlo, porque entienden que Él es nuestro creador e entienden que fuimos creados para la gloria de Él. No, no es seguir pastor, no es vivir dentro de una cajita cerrada, no es creer en un libro antiguo escrito por hombres a no sé cuántos mil años atrás. No se trata de eso la vida cristiana, es vivir la verdad porque sabes que es la verdad, ¿no? Y esa manera voluntaria debe ser consciente, ¿no? Nuestra entrega a Dios debe ser una entrega consciente, no solo algo que me dijeron que yo tengo que hacer, sino algo que yo comprendí que es lo mejor y voluntariamente entonces yo lo hago, ¿no? Y a veces nosotros tenemos una falsa idea de que, pero yo no siento hacerlo, no me nace, ¿no? Que es una frase que yo escucho bastante. No me nace perdonar, no me nace hacer el bien, no me nace sonreír, no me nace tratar bien a una persona, no me nace leer la Biblia, no me nace orar, ¿no? Y nosotros pensamos que tenemos que solo hacer lo que nos sentimos que debemos hacer. Pero en realidad eso es vivir de manera irracional, inconsciente. Porque si tú vas a un médico y el médico te diagnostica con algo, ¿verdad? Y él te da la medicina, las cuántas veces al día tú tienes que tomar la medicina, cuáles son las precauciones que tú debes tomar para que tú te sanes. Y tú sabes que esa es la única manera para que te mejores o que te sanes. Y tú no lo haces. No puedes después de un mes volver a decir, doctor, no estoy mejor. En realidad me siento peor. ¿Hiciste tratamiento? No, no, porque el sabor de la medicina era malo. No, porque tengo que tomar 3 veces al día y yo no tengo tiempo para estar pensando en eso, ¿no? Despertarme en la madrugada para tomar la medicina. ¿Entiendes? Es más o menos así. Entonces, si yo sé qué es lo correcto, si yo sé qué es lo que va a traer un resultado positivo para mí, aunque no parezca o no sea cómodo a un inicio, entonces aún así yo lo hago, porque conscientemente yo entiendo que es lo mejor, ¿no? Un vivir consciente no se guía en nuestras emociones, no se guía en nuestra crianza, no se guía en nuestras costumbres ni se guía en la cultura en que nosotros crecimos y nacimos. Un caminar consciente se fortalece en nuestras convicciones, en que yo realmente sé, ¿no? Y porque a veces nosotros nos excusamos en eso, pero yo crecí así, eso me enseñaron de niña, pero esa es mi cultura, ¿no? Esas son mis costumbres. Pero ¿a quién perteneces? Si eres hijo de Dios, entonces tú tienes que romper esas cadenas de costumbres, romper las cadenas de la mala crianza que tuviste, romper las cadenas de la cultura y entonces hacer la voluntad de Dios conscientemente sabiendo que eso es lo correcto, ¿no? Y la Biblia es muy clara al respecto de eso. La Biblia dice, si tú quieres demostrar a Dios que tú lo amas, tú tienes que obedecer su palabra.
¿no? Y no dice cuando te parezca hacerlo, no dice cuando te nazca hacerlo, sino que tienes que obedecer, ¿no? Esa verdad aplica en cada área de nuestra vida, ¿no? Eso se aplica en el perdón, en nuestra pureza sexual, ¿no? Si yo ya entiendo lo que, ya sé, ¿entiendo? No, si yo ya sé lo que la Biblia dice a respecto de mi sexualidad, ¿no? Entonces yo no puedo dar excusas, no puedo dar peros y ni nada. Yo tengo solo que obedecer conscientemente, entendiendo también que voy a cosechar los buenos frutos de hacer lo correcto, porque nuestra esperanza es esa, ¿no? De saber que Dios recompensa todo lo que hacemos. Y quiero terminar hablando dos versículos, ¿no? Uno está en Colosenses capítulo 3, versículo 17, la parte A, que dice así: y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Caminar consciente. Y termino con unas palabras muy lindas de David, ¿no? Que está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 22, a partir de versículo 21. Mira lo que dice David: el Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos. He sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de Él. Un caminar consciente. David caminó conscientemente delante de Dios, entendiendo que Dios es soberano sobre nosotros, entendiendo que Él era completamente dependiente de Dios. Y todo lo que pasó en la vida de David, todo su éxito, se debió a ese caminar consciente, ¿no? A veces nosotros cantamos esa canción tan hermosa de Jesús Adrián Romero: no hay paredes, ¿no? Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Y la letra es hermosa, ¿no? Dice: quiero que seas el punto de atención en mis conversaciones con mis amigos, que tú seas el punto de referencia, caminar consciente de tu presencia. Pero a veces eso son solo canciones, son solo notas musicales en nuestra vida. Y no debe ser así, ¿no? Incluso las canciones que cantan deben ser conscientes, las oraciones que yo hago a Dios deben ser conscientes. Yo no debo orar solo porque escucho, ay, el hermano dijo una oración tan bonita, voy a copiar. No, tengo que ser consciente de lo que estoy orando, porque Dios escucha y Él contesta. Y muchas de nuestras oraciones, nosotros nos olvidamos que las hacemos, y cuando Dios las contesta, nosotros no entendemos lo que está pasando, ¿no? En mi adolescencia, por muchos años yo oraba: Señor, si tienes que romper mi vida y rehacerla para que yo sea todo lo que tú quieres que yo sea, hazla, ¿no? Hazlo, hazlo. Y me acuerdo que cantaba, ¿no? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y cantaba y cantaba. Y un día Dios me contestó. Cuando pasó, yo no entendía, pero ¿por qué, Señor, me está pasando eso? Y después el Espíritu Santo me hizo recordar: ¿te acuerdas tus oraciones? ¿Te acuerdas que tú decías, si yo tenías que romper tu vida, si yo tenía que desfigurar todo para rehacerte, para que tú puedas vivir mi voluntad, ser lo que yo quiero que tú seas? Tú estabas dispuesto a hacerlo. Tú lo pediste, tú lo oraste. A veces nosotros cantamos o vivimos la vida sin pensar, ¿no? Solo vamos atropellando las cosas sin tener conciencia de que todo paso que yo doy, toda decisión que yo tomo, cualquier cosa tiene una consecuencia, ¿no? Y el deseo de mi corazón es que todas las consecuencias que me vengan en el futuro sean buenas, sean frutos buenos de las semillas buenas que yo decido sembrar hoy día en mi vida, ¿no? De perdón, del donarse a los demás, ¿no? De
de decidir vivir para Dios completamente y saber que voy a recibir mi corona, mi recompensa. Quizá no sea acá en esa tierra, no, probablemente no, pero siempre con la esperanza, con los ojos fijos en Jesús, consciente de que esa es la verdad que guía mi vida y que esa es la verdad que yo decidí vivir. No, no fue una idea que nadie metió en mi cabeza. La Biblia me lo ha revelado y nadie me puede robar eso, ¿no? Y esa era la reflexión que yo quería traer para ustedes, ¿no? Que empiecen a pensar en su vida. El resultado de lo que ustedes son hoy día es resultado de las decisiones que hicieron años atrás, años, quizá 20 años atrás, ¿no? Ustedes son fruto de las semillas que sembraron hace años atrás. Y si ustedes quieren entonces frutos diferentes, siembren cosas diferentes. Empiecen a concientizar su manera de vivir para que después no se estén lamentando de los resultados, ¿no? Ojalá que ese video te haya bendecido, ojalá te haya hecho pensar como me hizo pensar a mí, ¿no? Y que empieces a caminar conscientemente, de los dos modos, ¿no? Primero con el talón, después con la planta del pie, después con la punta del pie, porque por experiencia les digo que sí funciona. Al inicio es horrible, pero sí funciona, ¿no? Y también conscientemente tu caminar con Dios, porque Dios no quiere marionetas, Dios no quiere títeres, Él quiere personas que voluntariamente lo aman y deciden vivir para la gloria de Él. Que Dios te bendiga mucho, 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 mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.